La historia de Herodías y Salomé se encuentra en el Evangelio de Marcos 6, del 14 al 30, y se repite en Mateo 14. El texto inicia indicando que la fama de Jesús se había extendido tanto que había llegado a oídos de Herodes Antipas, que era rey de Galilea. Y aquí hay confusión con todos los Herodes, pero hay que entender que Herodes el Grande gobernó hasta el año 6 a.C. y tuvo muchos hijos, y casi todos se llaman Herodes: Filipo, Antipas, Arquelao, etc. Este Herodes del que nos habla la historia es Antipas, gobernador de Galilea, y escuchó la fama de Jesús. Este Herodes fue excluido del testamento, pues quien recibió todo fue Arquelao. Pero los romanos vieron que eso era mucho poder para un inepto, porque Arquelao demostró ser tan inepto como sanguinario. Este tipo mató tanta gente que los mismos romanos lo regañaron. Eso nos dice ya la clase de persona que era Arquelao. Por eso mismo los romanos le quitaron el reino y lo dividieron en 3 partes. O sea, a Arquelao lo dejaron a cargo de Judea, Antipas gobernó Galilea y la parte no judía de Palestina quedó a cargo de Filipos, que tampoco estaba en el testamento. Arquelao gobernó 10 años hasta que el reino le fue quitado. Pero Antipas era un político muy astuto que gobernó durante 43 años. Y el hecho de que alguien gobernara tanto tiempo cuando era muy difícil llegar siquiera a esa edad era de por sí algo extraordinario. La historia nos indica que Antipas protagonizó uno de los grandes escándalos de esa época. En este tiempo hubiese estado en primera plana y a 8 columnas, hubiese llenado las portadas de las revistas más importantes, o en las redes se hubiera viralizado en minutos. Antipas se enamoró de la esposa de uno de sus medios hermanos, pues eran unos 40 medios hermanos, ya que Herodes el Grande fue también un gran sinvergüenza que tuvo muchos hijos, con muchas mujeres. Antipas estuvo casado con una princesa de los nabateos que se llamaba Facelis, y en un viaje conoció a Herodías, quien en ese tiempo era la esposa de su medio hermano Herodes Filipos. Antipas le dio carta de divorcio a su esposa, a pesar de ser de una familia muy poderosa. Al principio Herodes Filipos no quiso darle el divorcio a Herodías, pero eso a ella no le importó y se fue a vivir con el cuñado, lo cual ocasionó ese gran escándalo. Pero el rey Antipas resolvió el asunto como lo hacen los corruptos que tienen poder y dinero. Pagó mucho dinero y varias propiedades, y así los enamorados se fueron a vivir al palacio como los reyes de Galilea. Pero allí habitaba un profeta de Dios, y el profeta de Dios siempre habló en contra de la corrupción y el pecado. En este caso, Juan el Bautista los confrontó y públicamente denunció el pecado que estaban cometiendo y le dijo de frente: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esto a Herodías no le pareció. Le pareció muy dura esa crítica y buscó la manera de deshacerse del profeta de Dios. Ella se confabuló para hacer caer a Juan y matarlo. Marcos 6 nos dice que Antipas organizó una fiesta con motivo de su cumpleaños e invitó a toda la gente importante de Galilea, a los ricos, los hacendados, los nobles. Y Herodías vio que ese era el momento oportuno para que Antipas le concediera un gran deseo. Herodías conspiró contra Juan el Bautista porque ella sabía que el rey respetaba al profeta. Y esto es interesante porque Antipas, a pesar de todo lo malo que era, tenía algo de temor a Dios. Él sabía que Juan era un hombre santo y justo y trataba de evadirlo. Y cuando lo veía, pues hasta le gustaba escucharlo. Pero eso no le hacía gracia a esa mujer, Herodías, porque pensaba que por consejos de Juan, ella acabaría lejos del reino, fuera de palacio, así como la princesa cuando Antipas le echó por causa de ella. Y Herodías decidió ponerle una trampa a Juan, aunque la trampa primero fue para Antipas, ya que utilizó un método eficaz, pero de una clase moral de lo más bajo. Herodías tuvo una hija con Herodes Filipos. La historia dice que se llamaba Salomé, nombre que procede del hebreo Shalom. Esta jovencita era sobrina e hijastra de Antipas, y Herodías le ordenó a Salomé que le bailara de manera sensual y provocativa a su padrastro, a su mismo tío, en público para provocar una reacción en él. Espero que me esté entendiendo. La misma madre le ordena a su hija que seduzca a su esposo para poder manipularlo. Esta historia se parece a muchas historias de la actualidad. Gente que prostituye a sus propios hijos e hijas. Gente que le enseña a sus hijos a robar, a mentir, a delinquir con tal de obtener lo que esos padres anhelan. Mujeres que hasta han tolerado el incesto, madres que condenan a sus hijos por denunciar al padrastro violador. Estos casos son muy comunes y hoy en día hasta hay bandas en nuestro entorno que trafican con niños y niñas.
gente que explota sexualmente a sus hijos para conseguir algo. Eso fue lo que hizo Herodías con su hijo. Ve, seduce a tu tío y padrastro, báilale, muéstrale los atributos que tienes, para que de esa manera mande asesinar al profeta de Dios. Ve y enloquécelo hasta que él te ofrezca algo importante. Pero ese deterioro moral no se dio de un día para otro, no ocurrió así nomás. No fue que una señorita de buenos principios morales, de repente su mamá le ordena hacer algo. Esa muchacha creció en un ambiente de podredumbre y miseria moral. Estaba abandonada a su suerte. En la cuestión espiritual, fue empujada a la ambición por el dinero fácil, sin escrúpulos, para conseguirlo, porque estaba rodeada de corrupción, de maldad y mucha negligencia. Esa niña creció viendo a su madre abandonar a su padre por dinero y poder. Creció viendo que no le importaba deshonrar a Dios. Vio ese odio contra el profeta de Dios que hablaba la verdad divina. Entonces, ¿qué se podía esperar de esa joven? Si ella vio que su madre no honraba a Dios y aunque pertenecían al pueblo de Dios, su estilo de vida era como si no lo conocieran. Salomé creció en un ambiente de corrupción y falsedad. Por eso es que hacer lo malo no le fue difícil. No tenía valores morales, porque nadie se los enseñó. Y es muy lamentable que hoy la mayoría de mujeres son sexualizadas desde su niñez. Que sean las mismas madres quienes las instruyen para que se consigan un hombre con mucho dinero y con mucho poder, así como esos que salen en esas series tan de moda hoy en día. Sin embargo, cargarle a Herodías toda la culpa no es totalmente correcto, porque todas esas malas costumbres Salomé no las aprendió sola. Yo sé que el nombre de Herodías nos va a decir mucho aún. Sí, ella era una nieta de Herodes el Grande. Herodes estuvo casado con una princesa judía y tuvo 2 hijos con ella, pero tuvo miedo de que en algún momento alguno de sus hijos lo nombraran rey y los mandó matar a ambos. Uno de ellos, el padre de Herodías, que se llamaba Aristóbulo IV. Así que a esta mujer la crió su abuelo en el palacio. ¡Qué triste destino! ¿Cómo se podrían esperar buenos frutos de una mujer como Herodías y por ende de Salomé? ¿Cómo esperar que estas mujeres obraran con ética si conocieron la corrupción a fondo y la falta moral era su costumbre? Herodías siempre vivió en relaciones insanas e incestuosas. Por eso se le hizo muy fácil decirle a su hija: ve, seduce a tu tío, pues ella ya había vivido con 2 de sus tíos. Además, la historia nos dice que después de un tiempo, Salomé, la hija, se casó con un tío de ella. Salomé siguió la cadena de relaciones insanas al casarse con su tío Herodes Felipe, que era el gobernador de la Palestina no judía. Una cadena de pecado y maldición que tiene marcada a esta familia. Herodías no nació mala, la hicieron mala. A ella la pervirtieron desde su niñez. Así que cuando nació su hija Salomé, ella hizo lo mismo. ¿Quién le había enseñado algo distinto? Era de esperarse que eso pasara. Su abuelo era un asesino y un pervertido. Su padre murió asesinado por su abuelo. Entonces, si ella se crió en un ambiente de corrupción y valores morales nulos, no se podía esperar algo distinto, porque las personas con valores desviados le enseñan a sus hijos esos valores desviados. Lo que es peor es que el ejemplo que los hijos ven es lo que mejor aprenden. Lo peor es que hay padres y madres que usan a sus hijos para delinquir, padres que mandan a los hijos a la calle a pedir en lugar de mandarlos a la escuela, o por lo menos llevarlos a aprender un oficio, padres que convierten a sus hijos en sus propios padres al exigirles que trabajen y los mantengan, los esclavizan, los condenan a un destino de amargura, padres que golpean a los hijos con el pretexto de hacerlos gente de bien, hijos que crecen al lado de un padre dado al vicio, mujeres que se embarazan para vender esos bebés, o peor aún, para vender los órganos, sin olvidar a muchos niños que son utilizados para distribuir drogas. ¿Y dónde están el papá y la mamá? El niño que nace inocente luego se convierte en víctima. Después, como delincuente, será el victimario. Entonces, esa niña inocente que fue abusada después se convierte en abusadora y se forma la cadena de pecado y maldición. Y cuando lo llaman a uno para una consejería, cuando uno le toca oficiar un funeral, ni siquiera se puede uno imaginar las cosas que llegan a decir esos mal llamados padres, que en medio del dolor lo que lamentan es que ya no podrán obtener ganancias de sus hijos. Volviendo a la historia, Antipas, embriagado por el vino y la lujuria, prometió la mitad del reino. Loco de lujuria por su sobrina e hijastra a la vez, hizo una promesa que seguramente no podría cumplir, porque ese reino estaba dominado por los romanos, y quizá lo mismo pensó Herodías, pero esa clase de promesas eran una costumbre de los ricos y de los poderosos.
y si no cumplían, la gente los tenía como hombres sin honor. La decisión de Salomé nos muestra el dominio que su madre ejercía sobre ella, porque vemos que corre hacia ella para que Herodías le diga: ¿qué deseo pedir al rey? Y Herodías aprovechó la ocasión para vengarse del profeta de Dios. Le dice a su hija: pídele la cabeza de Juan. Pero Salomé ni siquiera dudó, va con el rey y le dice: tío, o ¿cómo le llamaría? Tío, padre, rey, ¿cómo le diría? Lo que dice nos muestra cuánta crueldad tenía a pesar de su corta edad. Quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodías no se lo dijo así. Ahí vemos que Salomé lo hizo también a su manera. El pecado es progresivo. Cada generación aumenta el grado de maldad en la que se vive, porque las conciencias cada vez se corrompen más. Lo que hizo Salomé, aún en este tiempo, es muy cruel y grotesco. De la muerte de este santo hizo todo un espectáculo al exhibir su cabeza en una charola de oro. Entre tanta gente mala y corrupta que pretendían temer a Dios, se burló, y así su madre quedó orgullosa de ella, de la hija. ¿Qué tanto odio sembró en Salomé su familia para que haya caído tan bajo? No lo sabemos. Y enseguida leemos algo tan incongruente. Antipas se puso triste, porque ahora tenía que cumplir su palabra. Yo no lo quería matar, pero ¿han escuchado esas excusas? Es que tuve miedo, me vi obligado, me sentí presionado. Es que ya había dado mi palabra de honor. Pero una persona que mata a un inocente no tiene honor. Una persona que deshonra a Dios, ¿qué honor puede tener? Lo que no quería Antipas era verse débil ante sus iguales. No quería que ellos lo llamaran sin honor. No importa quedar mal con Dios. Y Antipas quedó en deuda con la muerte. Él mató a un hombre de Dios y quedó marcado. Dice Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es muerte. Y Antipas cometió un crimen, un pecado de muerte. La muerte física de Juan fue la muerte espiritual de Antipas, Herodías y Salomé. Ellas quedaron satisfechas, pero Antipas se volvió loco. Hay situaciones que la mente del hombre no puede resolver, porque Dios no creó al ser humano para esos actos. Esos actos destruyen al hombre de una manera física, emocional y espiritual. Nuestro cuerpo no fue creado para las drogas y el alcohol. Eso nos destruye en todas las áreas de la vida. Todas las drogas naturales o drogas psicodélicas, psicotrópicas y actualmente las que más se consumen por baratas y que más daño causan, o sea, las sintéticas. Pero Antipas se volvió loco a causa de esa cadena de maldad que lo dominó. Lo que consumía lo impulsaba a cometer todos esos actos, y para aplacar su conciencia volvía a este mundo de la embriaguez. Por eso cuando escuchó de Jesús, este hombre creyó que Juan Bautista había resucitado. Y así vive mucha gente que no puede razonar. La conciencia está para señalar los límites que no debemos traspasar, pero los excesos nos la nublan y cada vez escuchamos menos la voz de la conciencia. El rey acabó siendo un asesino, un corrupto, loco, deshonrado, muerto espiritualmente. Y este pasaje nos enseña una terrible verdad. El abuso infantil, el abuso sexual, el incesto y una vida de crimen y pecado en el hogar destruye a las nuevas generaciones, destruye a la niñez y destruye a las víctimas y a su familia. Cuando le abrimos la puerta a la corrupción, creamos una cadena de pecado y maldición en nuestra casa, donde el pecado engendra pecado y la maldad engendra maldad. Las familias se destruyen. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto. Dios desea liberarnos de toda esa maldad y de las consecuencias negativas del pecado. Dios desea sanarnos, Dios desea restaurarnos, pero nosotros debemos romper la cadena. No debemos continuar viviendo igual que siempre. En Cristo hay sanidad, hay vida nueva, en Cristo hay esperanza, pero nosotros debemos romper la cadena de corrupción. Tenemos que quitar de nuestra vida toda cadena de amargura, de tristeza y de dolor. Liberémonos de esa cadena de violencia, rompamos la cadena de la baja estima. En Cristo hay sanidad y liberación, pero debemos hacer nuestra parte, estar listos y dispuestos a dejar el pecado atrás. Para vivir libres debemos dejar el mundo y seguir a Cristo, porque no podemos vivir en victoria cuando no renunciamos a la derrota. No podemos vivir en luz cuando amamos las tinieblas. No podemos servir al Dios de la vida si no dejamos las obras de la muerte. Tomemos una decisión. Hay que aclarar que el camino a la salvación no es fácil. No es fácil para la mujer o para la niña que fue abusada tener un cambio automático. No es fácil armarse de valor para liberarse de la persona que le hace daño todos los días. No es fácil liberarse de su viejo yo, que está acabando con el carácter, la alegría, la autoestima de su familia. No es fácil porque estamos a la vista de todos y cuando hablamos somos proféticos y nos mostramos como ejemplo de no tolerar el abuso, la corrupción, la violencia y el pecado en nuestra vida.
no lo podemos tolerar. Pero recordemos que hay salida y hay liberación en Cristo Jesús. Amén.